Bien, buenos días chicos. Pues entonces vamos a continuar con lo que estábamos revisando el día de ayer, ¿no? Un poquito pues de las innovaciones que existen con respecto de la legislación. Veíamos la legislación mercantil en principio y derivado del tratamiento que advertimos que el Código de Comercio prevé, ¿no? En cuanto pues la inclusión de medios electrónicos para efecto de que se regule la celebración de contratos o actos jurídicos, pues tocamos la así denominada ley FinTech para que ustedes pues tengan un panorama un poco más general respecto de lo que está pasando al día de hoy, ¿no? Los avances tecnológicos son una cuestión relevante que debemos de atender, que debemos de cuidar y procurar, conocer y dominar, por supuesto, porque esto finalmente trae consecuencias positivas a la impartición de justicia, a la manera en la que nos vamos a desempeñar dentro de la propia profesión. Y es relevante que se conozcan ese tipo de cuestiones. Entonces hablábamos ayer de la ley FinTech. Hoy ya para terminar el día de hoy, veíamos una serie de regulaciones que aplicaban, a quienes regulan, qué es lo que busca la ley. Esto se va a hacer a través de un comité interinstitucional de supervisión y cumplimiento que va a estar integrado por todos estos organismos: la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son los que van a verificar que se lleve un adecuado control y tratamiento de la legislación. Ahora, esto se va a hacer a través de un grupo de innovación financiera que va a estar integrado por todas las anteriores instituciones gubernamentales, en donde lo que se va a buscar es verificar precisamente que todos aquellos sujetos que quedan regulados por la ley, pues cumplan con las obligaciones que para tales efectos se establece. Regulan básicamente instituciones de financiamiento colectivo, operaciones de activos virtuales, instituciones de fondos de pago electrónico y operaciones con activos virtuales, ¿no? Que digamos que es la principal búsqueda, los principales sujetos que quedan pues supervisados a la luz de esta legislación. Y bueno, pues ya les dejo aquí algunas cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Sería importante que revisen la ley para efecto de no saturarlos de información que a lo mejor es novedosa y que de manera inmediata no van a verificar. Es importante que ustedes revisen la legislación y que tengan un panorama, eh, pues como digo, cuando menos general, independientemente de las particularidades. Como yo les mencionaba, pues la principal eh, causa que dio lugar a este tipo de legislaciones fue la regulación en cuanto a las criptomonedas, ¿no? Los activos virtuales, que representan un valor electrónico. Estas criptomonedas pues pueden significar situaciones de riesgo, de acuerdo a lo que marca el Estado, para los adquirientes o los vendedores. Y por eso es que buscan regular a quienes las colocan entre el público consumidor y quienes las adquieren, ¿verdad? Para efecto de adquirir productos y servicios, porque bueno, pues estas criptomonedas, como yo les mencionaba, pues se basan en la mera confianza. Cualquiera puede crear su criptomoneda, cualquiera puede buscar la aceptación por parte del público consumidor. Y aquí vemos algunas definiciones que nos señala la propia ley, ¿no? Dice que se consideran activos virtuales aquellos que representan un valor electrónico, que constituyen un medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, sin que puedan considerarse como monedas de curso legal en territorio nacional, y cuya transferencia solo se puede realizar a través de los medios electrónicos. Estos activos virtuales, de acuerdo a lo que dice la ley, van a requerir autorización para su uso por parte del Banco de México. La realidad es que la legislación queda muy superada, ¿no? El Banco de México no regula ni autoriza ninguna criptomoneda y al día de hoy se utilizan.
Ustedes, como les mencionaba, pueden tener en su llavero electrónico, su teléfono celular, las criptomonedas de sus cuentas y con estas adquirir productos y servicios sin mayor problemática. Y el Banco de México, cuando se entera, pues jamás se va a dar cuenta de la adquisición de estas criptomonedas. Pero por eso es que lo que quieren hacer es regular a los que colocan las criptomonedas entre el público consumidor, ¿no? A empresas como Bitso o Monex, que son las que fungen como intermediarios en la compra-venta de este tipo de activos, serían los que estarían regulados y se establecen obligaciones como reportar las operaciones en donde se realice la adquisición de criptomonedas. Entonces, pues a través de estos medios es como quieren implementar un sistema de regulación. Por supuesto que ese sistema de regulación queda sumamente corto. ¿Por qué digo que queda corto? Pues porque ustedes pueden adquirir criptomonedas a cambio de bienes, venden una casa y les pagan con criptomonedas. ¿Y dónde están las criptomonedas? Pues están en el ciberespacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ustedes no aterrizan ese dinero, no lo sacan al mundo material, ¿no? Y desde ahí pueden hacer transacciones a nivel mundial con esas criptomonedas, pueden adquirir productos y servicios en diversos lugares. ¿Cuándo se va a dar cuenta el Banco de México que ustedes están adquiriendo activos a través del uso de criptomonedas en territorio nacional? Pues jamás, ¿verdad? Se van a dar cuenta cuando ustedes quieran venderlas a través de Bits o de Monex, entonces pues no las vendan. Si tienen muchas criptomonedas y tienen ahí alguna riqueza que no han reportado, no las vendan a través de estos medios, sino que pues utilicen algún otro, ¿no? Mejor vendanlas de manera particular. Se puede, por supuesto que se puede hacer. La manera en la que el gobierno se puede dar cuenta de la existencia de estas criptomonedas es cuando ustedes utilizan dinero bancarizado para adquirirlas o para venderlas, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? Cuando ustedes utilizan la banca, utilizan, como les digo, estas empresas Bitso o Monex para adquirir las criptomonedas, es como el gobierno se va a dar cuenta que ustedes están utilizando las mismas. Y bueno, pues el resto de la regulación. Este comité de operación va a tener reglas de carácter general para efecto de que las ITFs pues utilicen y cumplan con ciertos aspectos, con aspectos de fiscalización que impliquen pues, la dictaminación de estados financieros por auditor externo independiente, el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, operaciones relacionadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, certificación por contador público de los estados de cuenta respecto de operaciones relativas a créditos, préstamos mutuos celebrados con los propios clientes, y también pues la regulación de diversos aspectos fiscales, ¿no? Para efecto de que pueda llegar a ser revisadas y verificado el cumplimiento tributario de todas estas ITFs, ¿verdad? Sin embargo, pues no hay reformas ni en cuanto a la ley de renta, la ley del IVA o el Código Fiscal de la Federación para efecto de reconocer a las ITFs como integrantes del sistema financiero. O sea que, porque es importante mencionarlo, porque estas legislaciones establecen tratamientos especiales para el caso de las ITFs en los supuestos donde perdón, no las ITFs, fue un tratamiento especial para los integrantes del sistema financiero cuando se trata del inicio de facultades de comprobación o el cumplimiento de obligaciones adicionales para efecto de identificar este tipo de operaciones. Entonces, pues es importante tomarlo en cuenta porque al día de hoy las ITFs no son consideradas como integrantes del sistema financiero. O sea, Monex y Bitso, pues a lo mejor pudieran ser integrantes si son, si se dedican a dar crédito, ¿no? Por ejemplo. Pero una ITF como tal no requiere autorización para funcionar
de esa manera y la legislación no establece regulaciones para tales efectos. Otros aspectos importantes es que, bueno, de acuerdo a la ley de renta y la ley del IVA, pues cualquier operación que sea realizada a través de estas ITFs queda grabada por las referidas disposiciones tributarias y, en todo caso, va a poderse generar el impuesto correspondiente, ¿no? Si ustedes venden o compran criptomonedas, pues es una adquisición o venta genérica grabada a la tasa del 16% de la ley del IVA. Y de igual manera, si estas ITFs generan riqueza, pues van a tener que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente, ¿no? Bueno, entonces, pues otra vez ya para efecto de terminar, pues ya vimos qué es la ley FinTech, qué es FinTech, ¿no? Vimos que el término tecnología financiera es mucho más amplio que el que marca la propia ley. ¿Cómo nos puede llegar a afectar? ¿Qué es una startup? Y si las organizaciones pueden llegar a constituir startups, pues por supuesto, ¿verdad? Vemos que aquí los términos son bastante amplios y que pueden llegar a configurarse diversos supuestos para los efectos de la aplicación de la legislación. Entonces regresamos a nuestra anterior diapositiva. Es que salimos de esta. Bien. Bien, entonces regresamos a lo que marca el Código de Comercio. El día de ayer entonces estábamos revisando los principios que nos marca el artículo 89 del Código de Comercio con respecto de la interpretación que se va a realizar con respecto de las actividades reguladas por el título relativo al intercambio de información por medios electrónicos, las firmas electrónicas y demás medios que brindan certeza. Veíamos entonces una serie de principios que pues no son sencillos de entender ni de interpretar, ¿no? Neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional, equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Es el más largo y complicado. A lo mejor lo que podemos entender en todo caso es la autonomía de la voluntad. Pues debe existir una libre manifestación de voluntad respecto de los particulares, pues para efecto de obligarse a una relación comercial. Esto veíamos que deriva de recomendaciones de la UNCITRAL o la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Y entonces vamos a revisar estos principios uno por uno para poder llegar a entenderlos. Principio de neutralidad tecnológica, ¿no? El de la autonomía de la voluntad no lo vamos a tocar, creo que queda bastante definido, ¿no? Y queda muy claro. Pero vemos neutralidad tecnológica. La ley debe ser neutral, pero ¿cómo es que tiene que ser la ley neutral, ¿no? ¿Cómo se interpreta esta resolución, ¿no? Cuando la ley regula expresamente cuestiones atinentes a aplicaciones tecnológicas, más expresamente aplicaciones comerciales de la informática o en su caso de la telemática? Bueno, en todo caso, debe de entenderse que la ley, la legislación, nuestro código de comercio, no se encuentra atado a una tecnología particular de la firma electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay solo una vertiente de certificación o de verificación o de certeza respecto a los medios tecnológicos para efecto de que se utilicen dentro de las operaciones. O sea, no hay solamente una firma electrónica y no es solamente una manera en la que se puede llegar a conformar, porque esto puede llegar a ser complicado. Vamos, a lo que se refiere al principio de neutralidad es que lo que debe regularse es términos generales de los medios a través de los cuales se brinda certeza en cuanto a la manifestación de la voluntad o la transmisión de mensajes electrónicos.
Pero la ley no puede ser particular porque esto puede llegar a ocasionar algunos problemas, ¿no? Imagínense que el día de hoy la ley habla solamente de manera exclusiva de la firma electrónica y dice la firma electrónica será aquella que se genere con las suma de muestreos de las huellas digitales, del iris del ojo, y esto se va a convertir en una cadena de sello digital que combinada con el RFC y la CURP de los gobernados van a dar como consecuencia un documento electrónico que va a brindar certeza respecto de la identidad a quien le pertenece, ¿no? Por decir cualquier cosa. Y vamos a suponer que hay avances en la tecnología y resulta que en unos años se puede generar una nueva firma electrónica o un nuevo documento de certeza electrónico, llámenle como quieren, que se toma con, o se conforma con, además, con un muestreo del ADN, ¿no? Y entonces ya se vuelve mucho más particular, porque podría ser que con los otros elementos, incluso con los biométricos, pues pudiera existir otra persona con características parecidas, pero ya con el ADN no le añadimos una cuestión adicional de diferenciación que puede llegar a servirnos bastante. Bueno, y entonces, si la legislación no prevé o no previera, bajo el principio de neutralidad, la posibilidad de incluir estos avances tecnológicos, pues entonces se quedaría estática y pues, no podría regular este tipo de cuestiones. Y ustedes dirían, bueno, pues no pasa nada, cambia la ley. Sí, pero resulta que hay legislaciones extranjeras y debemos de seguir principios de reciprocidad en el derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa si otro país tiene ya estos avances tecnológicos y en México no los tenemos y todavía regulamos la firma electrónica o alguna cuestión ya declarada como anacrónica en algún momento? Ah, pues entonces, bajo este principio de neutralidad de la legislación, se puede buscar que la misma permanezca vigente hacia el futuro, ¿no? A pesar de que los medios puedan variar, los medios para identificar o los medios para dar validez a cada una de las operaciones, ¿sí? Esto corresponde al principio de, además, de compatibilidad internacional, porque todas las normas internacionales obedecen a una ley modelo de la UNCITRAL. O sea, la UNCITRAL emitió una ley modelo y dijo, señores, todas sus legislaciones mercantiles deben más o menos parecerse a esta, ¿no? Es la ley modelo en donde se establece la compatibilidad de los programas o softwares utilizados para la creación de firmas electrónicas y el registro, a fin de permitir pues que todas las operaciones internacionales de comercio mantengan mínimos estándares de seguridad jurídica, pero sobre todo pues que se puedan realizar, ¿no? Imagínense que un país regulara la firma electrónica y la encriptara de una manera y otro de una forma distinta y se utilizaran sistemas diferentes para utilizarlas o para abrirlas, perdón, pues entonces eso se volvería sumamente complicado en cuanto a la operación. Entonces, lo que dice la ONCITRAL es, oigan, todos tienen que utilizar más o menos el mismo sistema para que las firmas generadas en los Estados Unidos les puedan servir en México o en cualquier otro lugar. Y es de ahí de donde deriva toda la legislación mexicana y los avances tecnológicos. Reitero, eh, eh, esto es una cuestión muy importante, es un avance tecnológico muy relevante, pero no es invento del legislador mexicano, ¿no? Sino que seguimos una serie de recomendaciones de la UNCITRAL, en este caso, para el ámbito mercantil, o de la OCDE, con la política del BEPS, con respecto de los aspectos fiscales. Bueno, y entonces vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? En el artículo 114 se prevé el reconocimiento internacional de los certificados a fin de mantener seguridad jurídica de las transacciones internacionales. O sea, este principio se reconoce ya en nuestra legislación para tales efectos. Del propio Código de Comercio dice, oigan, señores, los certificados emitidos en otro país van a surtir efectos en México. Y dice este artículo, para determinar si un certificado firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos o en qué medida los producen,
No se tomarán en consideración cualquiera de los siguientes supuestos: el lugar en que se haya expedido el certificado, en que se haya creado o utilizado la firma, y el lugar en que se encuentre el establecimiento del prestador de servicios, certificación o del firmante. Todo certificado expedido fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos que en la misma, que un certificado expedido en la República, ¿no? Si presenta un grado de fiabilidad equivalente y de los contemplados por el propio título. Toda firma electrónica creada o utilizada fuera de la República producirá los mismos efectos jurídicos en la misma firma electrónica creada o utilizada en la República, si presenta un grado de fiabilidad equivalente. A efecto de determinar si un certificado o firma presenta un grado de fiabilidad equivalente para los fines de los dos párrafos anteriores, se tomará en consideración las normas internacionales reconocidas por México y cualquier otro medio de convicción pertinente. Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las partes acuerden entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente a efectos del reconocimiento transfronterizo, salvo que ese acuerdo no sea válido o eficaz conforme al derecho aplicable. ¿Cuáles pueden ser los problemas que pudieran llegar a presentarse derivado de la aplicación de estas firmas electrónicas equivalentes entre países, ¿no? Bueno, primero, pues es que no existe un marco claro de referencia a nivel internacional que permita remitir a un solo estándar de comparación para la compatibilidad internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto la ley marco del UNCITRAL establece una serie de parámetros mínimos que deberán de cumplirse con la emisión de estos documentos o de estos certificados electrónicos, también es cierto que no le señala una forma única de conformación, entonces esto puede llegar ahí a una cierta problemática. Asimismo, pues al momento de realizar una interpretación, esto puede ocurrir o puede traer problemas con respecto de los criterios jurisdiccionales para efecto de determinar la validez de los certificados emitidos en el extranjero, porque no existe al día de hoy un parámetro uniforme para establecer esta validez. O sea, lo que dice el 114, como lo vimos, es, pues bueno, si hay criterios que me den certeza, le doy validez. Y vamos a suponer que resulte que no se le quiere dar validez a ese certificado y eventualmente se llegue al extremo de no dárselo, judicialmente podría llegar a reclamarse esta determinación, por supuesto, pero en todo caso, pues son los órganos jurisdiccionales los que van a tener que establecer criterios que brinden seguridad respecto de estas situaciones, ¿no? Bueno, cuál pudiera ser una posibilidad de solución respecto de las normas de derecho internacional, pues es el principio de reciprocidad, ¿no? Quiere decir que pues todos los países van a aceptar los plenos efectos de los certificados emitidos en otros, de los mismos que formen parte de la ONU, por ejemplo, pero sí es importante establecer eh, criterios uniformes para la utilización y validez de todos estos certificados. Y el último principio de los que estamos estudiando, ¿no? Recuerden que la autonomía de la voluntad pues no lo consideramos, es el de equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documental en medios no electrónicos y la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Uf, ¿no? Está bien largote. Este principio se encuentra contenido en el artículo 89 bis del Código de Comercio, ¿no? Y este artículo 89, me adelanto un poquito, 89 bis, relativo a los mensajes de datos, dice: no se negará efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria o cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio lo que establece es que ustedes pueden utilizar llámese Telegram, WhatsApp, correos electrónicos, por supuesto, ¿no? Es, digamos, una forma ya está tradicional de intercambio de mensajes de datos,
pero o cualquier medio que en el futuro pudiera llegar a generarse, ¿verdad? ¿No? Si sale alguna aplicación novedosa, donde lo que se transmite son mensajes en clave, o se transmiten, no sé, notas de voz encriptadas, o cualquier innovación que a ustedes se les ocurra de la tecnología, va a constituir un mensaje de datos y va a tener plenos efectos jurídicos de fuerza y validez obligatorias. Por supuesto que esto va a quedar sujeto, pues precisamente a la seguridad que los medios le brinden. Un mensaje de datos puede surtir plenos efectos en la vida jurídica, aun y cuando no se encuentre sujeto a alguna valoración o validación, por ejemplo, por firmas electrónicas. Sí, sí puede. Ah, muy bien. ¿Y qué valor va a tener? Bueno, pues ya habrá que verificarlo, ¿verdad? Habrá que establecer los medios probatorios necesarios para acreditar que a través de ese mensaje de datos se dio una manifestación de la voluntad y que los órganos jurisdiccionales deberán de tomarlo en consideración en un caso extremo, ¿no? En caso de llegar hasta este nivel para el análisis de la validez de los mensajes. En todo caso, pues esto va a resultar muy interesante porque al día de hoy los órganos jurisdiccionales, nuestros jueces, nuestros secretarios y nosotros mismos como abogados postulantes, pues no estamos tan habituados a utilizar estos medios como prueba, ¿verdad? Los vemos todavía con cierta desconfianza. Es que un mensaje de datos no, puede llegar a modificarse, pues podría ser, pero por eso va a ser relevante la labor de peritos, va a ser relevante el estudio de estos principios, va a ser relevante el que nos actualicemos para efecto de poder entender en qué consisten. Un gran ejemplo de esto pues, son los certificados de sello digital o las firmas electrónicas avanzadas, colocadas en documentos que ustedes pueden imprimir desde cualquier computadora y que tienen plena validez como si fueran el original, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Economía, me parece, implementó ya la herramienta esta de uso de un acta de nacimiento única, ¿no? Entonces pagan una determinada cantidad para que se les incluya en el sistema, se les genera un archivo electrónico validado por la Secretaría con un certificado de sello digital. Ustedes lo tienen guardado y cada que necesitan un acta de nacimiento, lo imprimen y ya no tienen que ir a la maquinita del registro civil, ni a la oficialía, ni a ningún lado, sino que desde la comodidad de su casa, ustedes imprimen ese documento y tiene plena validez, por supuesto, ¿verdad? Oye, y no es como lo que dicen que tiene que generarse cada 6 meses. No, hombre, ustedes lo imprimen el día de hoy y tiene validez para toda la vida. ¿Por qué? Por los mecanismos de seguridad que se le están implementando a este tipo de documentos o los estados de cuenta bancarios o las facturas electrónicas que ya tienen mecanismos de seguridad que sirven para efecto de darle eh, certeza a los actos que se están emitiendo y que son corroborados y que son validados a través de estos medios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Podría subir los videos, por favor, licenciado? Ah, sí, tengo dos pendientes, el de ayer y el de hoy. Muy bien, chicos. Te los subo y les aviso cualquier cuestión. Bueno, vamos a suspender aquí la clase. Licenciado, yo tengo una duda, pero es un poquito aparte del tema. Bueno, o Manden. sea, tiene un poco que ver. Ahorita no se pueden sacar firmas electrónicas avanzadas. En el SAT, Ajá. pues vamos a ver. Déjeme llamo a un experto para tales efectos. Bueno, es que por lo que yo vi, la puedes sacar, o sea, se tiene que hacer una reservación como que con una semana de anticipación. Sí, Pero mire, la verdad es que como que te dan, por ejemplo, en viernes, te dicen que la puedes ir a sacar y te estás metiendo constantemente a la página y no la abren. Y ya cuando vuelves a entrar, después de, aunque estés checando, constantemente aparece que ya están llenas las citas. sí, miren, sí tiene que hacerse una cita. Para efectos, o sea, de manera ordinaria, aún antes de toda esta cuestión, tenía que hacerse una cita para la generación de la firma electrónica avanzada, porque hay un módulo especial para tales efectos.
La verdad es que yo últimamente ya no he ido, ya no he generado firmas, pero cuando yo la generé por primera vez hace como 10 años, uno tenía que generar un par de archivos que llevaba en una memoria y ya en las oficinas del SAT esos archivos los convertían en la firma, ¿no? En la cita que le daban, pues uno llevaba esos archivos y le entregaban un disco con toda la información correspondiente. Cuando comenzó todo esto del COVID, pues la gran mayoría de las oficinas de las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente del SAT, que son las que se encargan de la generación de las firmas, pues se vieron colapsadas, porque les dijeron, tienes que atender menos gente, y la gente quería sus firmas porque venía época de presentación de declaraciones, entonces hubo un momento en el que ya no había citas. Adelante, Simón. En un momento en el que ya no había citas. Aquí les digo, ya mandé llamar a una experta. Revisa a ver si en el SAT hay citas para pieles. Please. Entonces, lo que pasó... Licenciado, Mándeme. bueno, mi hermana es contadora y de hecho, también pues yo le he estado ayudando con su trabajo. Y Ajá. lo que ella, bueno, lo que ambos sabemos es de que, por ejemplo, en el SAT, frente a la contingencia, solo se iba, o sea, suspendieron citas para trámites y para firmas electrónicas, Uh-huh. pero los que, por ejemplo, ya estaban agendados para días que en los que ya estaba la contingencia, sí se atendían, pero solamente una persona. Ya cuando se acababan las citas, ya no, ya no agendaban, o sea, tenían que esperarse al término de la contingencia y les daban un oficio donde podían, o sea, reagendar, pero hasta meses posteriores que se acabara la contingencia. Actualmente, pues sí está abierto el SAT, pero no dan servicio, atención a clientes como lo hacían antes de la contingencia. Sí, ciertamente, está restringido esta situación. Lo que no sé es si ya se habrá reactivado aquí el sistema para agendar citas, porque pues había un montón de problemas, ¿no? Ya ven que llegó la época de declaraciones. Personas morales y personas físicas tenían que declarar. Y mucha gente pues no tenía sus firmas o no las tenía vigentes, se les habían caducado, porque hay que renovarlas cada 5 años. Y entonces lo que pasó fue que se estuvo habilitando la posibilidad de otorgar citas para generarlas, incluso se abrieron por ahí algunas herramientas para la obtención de firmas o renovación de firmas a través de una página, de un sistema que creó el SAT y que colocó en su página de internet, pero eso es antes de que se caducara, ¿verdad? Ustedes antes de que caducara la firma podían renovarla con el uso de esta aplicación, pero si ya estaba caducada tenían que ir. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver, si hay citas o no para tales efectos. Aquí le vamos a dar a Simone unos minutos para ello. Vamos a ver si te permite, Simone. Todavía no. Bueno, es que yo le comento porque mi mamá es contadora y eso me había comentado y de pronto sí yo sabía, por eso le pregunté, porque me dice que, o sea, por ejemplo, en viernes, que se supone que es cuando tú puedes agendar, te metes al sistema y no te da entrada, no te da entrada y por un ratito que descuides ya está lleno, pero, o sea, como que no es muy claro que se llene tan rápido. No, miren, Porque el problema con el sistema es que siempre está saturado, o sea, de manera ordinaria está saturado. Por ejemplo, eso que comenta de los viernes, lo que pasa es que los viernes liberan algunas citas. Yo supongo que las citas que se cancelan en la semana para la siguiente, ¿verdad? Habrá gente que tiene citas separadas y que de última hora dice, no, mejor la cancelo, o dejarán algunas citas guardadas, no lo sé. Pero los viernes en la tarde, noche, es cuando liberan algunas citas y cuando se pueden encontrar, que no debiera de ser así, o sea, no pudiera encontrar disponibilidad de citas en la página de internet de manera ordinaria. El problema es que pues está saturado el servicio
y pues generalmente las citas están hasta que se otorgan hasta con un mes de anticipación, siempre están ocupadas. Por eso ahí mismo en el SAT dice, no, pues le recomiendo que se meta el viernes en la tarde, en la noche, para tratar de agendar una cita y que de esta manera pues pueda comparecer. Y es como los contribuyentes pues generalmente lo hacen, ¿no? Hay que estar listos para pescar la cita el viernes en la tarde, en la noche, y que de esta manera se pueda agendar. Ahora hay diversos servicios, todo un catálogo de servicios que se pueden realizar o se pueden agendar, mejor dicho, a través de las citas. Y dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar, hay mayor o menor demanda. Por ejemplo, pues, lo de las fieles, como es una cuestión que lleva mucho más tiempo, ¿no? Por el muestreo de los biométricos y todos estos rollos, pues otorgan un plazo, será como de 40 a 50 minutos por cada uno de los contribuyentes. Entonces, pues por mucho que se quieran apurar, no se puede. Y habrá otras cuestiones como una simple consulta o presentación de documentos que se tardan mucho menos, ¿no? Cuestión de 10, 20 minutos. Entonces, con base en esto es que el SAT establece su sistema de citas. Ahora, no todas las mesas, si ustedes han acudido, no todas las mesas de los asesores se dedican a todo, sino que hay mesas que tienen ciertos trámites y hay otras que atienden asuntos en general, o sea, trámites especializados y asuntos en general. Entonces, hay que verificar esa cuestión, ¿no? Pues para efecto también de pues entender por qué es que no logramos encontrar citas. Yo lo que les recomiendo pues es precisamente lo que señala aquí su compañera. Si quieren agendar una cita, pues entren el viernes en la tarde, noche, que es cuando a veces, ese decimos que a partir de las 5 de la tarde que se empiezan a librar. Miren, ya entro aquí al sistema. ¿Sí te permite? Nada más que normalmente puedes entrar al sistema sin meter los datos y ya arroja el calendario y esta vez los tienes que poner primero para que te dé el calendario y aún así no hay fecha. No hay fechas al día de hoy, para nada, ¿verdad? No. O sea, todo mayo no hay fechas, ni siquiera tiene las marcas normalmente en azul es la disponibilidad alta, en como un tono amarillito es poca disponibilidad, en rojo es sin disponibilidad. Al día de hoy aparece en rojo, pero el resto de las fechas ni siquiera no están disponibles. No están agendando citas. No. Seguramente es por el acuerdo que sacaron de días inhábiles. Hace unos días el SAT en la miscelánea emitió una modificación donde declara como días inhábiles todos los días de mayo. Entonces probablemente obedezca a esta situación. Hasta junio van a comenzar a generar citas y yo creo que al día de hoy junio aparece también así en blanco, o sea, que sin citas, por el mismo, la misma determinación de días inhábiles. Pues no, chicos, al día de hoy no se puede generar una cita. Esto está tremendo, ¿no? Porque pues no permite a los contribuyentes el obtener los medios para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede en junio. Como quiera, el SAT dijo que estos días van a ser considerados como inhábiles a través de la modificación que hubo a la miscelánea. Entonces, pues y además sacaron prórroga para las personas físicas de 2 meses para presentar la declaración anual. Entonces tendríamos hasta fines de junio para efecto de poder presentar, ¿no? Pues en todo caso, los que requieran la utilización del servicio, pues estén pendientes ya en junio, ya no nos falta poquito, ¿no? Un par de semanas nada más. Y ya en junio podremos entrar para verificar esta situación. ¿Sí? Sí, Liz, gracias. Bueno, pues entonces, si están de acuerdo, suspendemos la sesión del día de hoy y nos vemos el lunes. Cuídense, chicos. Gracias.